Bueno, muy buenos días para todos, familias. Bendiciones. Seguimos admitiendo personas en la sala. Listo, entonces vamos a arrancar con nuestro webinar de hoy. Primero, pues para los que de pronto no se habían enterado, hicimos un cambio en la temática de hoy, pero pues afortunadamente contamos con la ayuda de Paola, con quien también pues teníamos proyectado en algún momento trabajar estos temas, pero pues nos vimos obligados a adelantarlo. Pero gracias a Dios las cosas se dieron y ya puede estar aquí. Entonces, le damos muchísimas gracias a Paola por esto y vamos a arrancar. Bueno, primero que todo arranquemos con una oración, ¿vale? Entonces dispongamos nuestros corazones y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios mío, Señor, porque nos das un día más de vida, una oportunidad más, Señor. Queremos entregarte en tus manos, Dios mío, todo nuestro proceso de educación en casa. Sabemos que esto proviene de tu corazón. Nos has dado la oportunidad de entender, Señor, que educar a nuestros hijos no es solamente bajo el ámbito de la escolaridad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has abierto nuestras mentes, nuestros corazones y has dispuesto nuestros corazones para seguirte, para obedecerte, para creerte y también para confiar en ti, Señor. Queremos poner en tus manos esta reunión, esta conferencia de hoy con la psicóloga Paola. Señor, gracias, Dios mío, por ponerla en el camino. Queremos poner en tus manos todo lo que ella nos va a compartir hoy. Que sea de gran bendición, que sea un conocimiento que podamos aplicar y que sea muy práctico para nuestras vidas. Te pedimos que prepares nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén y amén. Bueno, sigo admitiendo. Entonces, bueno, bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Yo les presento Buenos a días. Paola Ángel. Ella es psicóloga, es directora de la Fundación Remanente. Es una fundación que está especializada en el desarrollo de las familias, de los niños y de los jóvenes. Entonces viene a traernos uno de los temas que ella trata allí, el cual pues lo tiene bastante desarrollado ya, es sobre la inteligencia emocional para nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros aportar en ese proceso? Que es bastante importante, que entre otras cosas, pues está sustentado bajo el principio de la formación del carácter cristiano, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, lo cual parte todo desde el autogobierno, que también es un principio que el Señor nos ha dejado allí en su palabra. Entonces, todo esto forma parte de ese tipo de formación. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Paola. Muchas gracias, Paola. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir con algunos padres en un primer encuentro y bueno, hoy Dios me dio el privilegio de estar nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy es inteligencia emocional en los jóvenes, pero son ciertas directrices para los padres que tienen hijos en edades de los 11 a los 17 años más o menos. Y pues la idea es poder compartir en este espacio en torno a los 5 pilares de la inteligencia emocional. Entonces vamos a comenzar. Quisiera que las dudas que tengan a lo largo del taller pues las vayan adicionando en el chat para al final poder leerlas. Me gusta comenzar con este versículo cuando trabajo con jóvenes o con padres de jóvenes o con familias que tienen jóvenes en sus casas, porque para mí es un versículo clave. Quiero contarles, soy mamá de 2 niños también, aparte de trabajar desde hace 11 años con familias en nuestra fundación y trabajar con familias que tienen hijos jóvenes y también niños pequeños. Pues este versículo para mí ha sido como una espada, de verdad, como dice la palabra, que penetra los corazones.
y es un versículo que empodera a nuestros jóvenes cuando logramos llegar al corazón de ellos a través de esta palabra. Y dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Me gusta mucho este versículo, pero hay algo que quiero que reflexionemos antes de comenzar. Me gusta, no sé si estuvieron en el primer encuentro que tuvimos, me gusta mucho leer a los padres o escucharlos por el chat o si quieren activar audio. Para comenzar con este versículo dice, no permitas que nadie te subestime. Y aquí se está dirigiendo a los jóvenes. Pero a veces, desafortunadamente, somos los padres los primeros en subestimar a nuestros hijos jóvenes. Y quisiera que compartiéramos rápidamente por el chat, que activaran su chat e ingresaran por allí, de qué manera ustedes consideran que nosotros como padres podemos subestimar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos subestimarlos? ¿Cómo podemos nosotros como padres ser los primeros en subestimar? Entonces quiero que escriban en el chat y empecemos a compartir por allí de qué manera creen ustedes que nosotros como padres podemos subestimar a nuestros hijos. Vamos a esperar, o si alguien quiere que le activemos omitiendo su opinión, dice Martín Ruiz, muchísimas gracias por tu comentario, omitiendo su opinión, no teniéndola en cuenta. El no conocer el llamado de Dios en ellos puede ser una forma, muy bien, cuando no les guiamos a descubrir ese llamado también, y hoy vamos a hablar de eso. Cuando no creemos y juzgamos a nuestros hijos, muy bien, dice Juan Manuel Ardila. Liliana dice, imponiendo nuestras ideas, muy bien Liliana. Lauritza, cuando le damos una actividad y siempre corregimos lo que hacen, muy bien. No confiar y no creer en sus talentos, muy bien, a veces ni siquiera es no creer, sino que no desarrollamos sus talentos, no les damos los espacios para desarrollar sus talentos, dice Janet Castiblanco. Martín, no consultarles en las futuras decisiones que los involucran a ellos. Academia Homeschool, cuando los comparamos con otros, negando la individualidad que Dios ha puesto en ellos. Muy bien. No escuchar su opinión. Uy, muy bien, papás. Muy pilos. Es verdad, de todas estas formas podemos nosotros como padres cerrar el corazón de nuestros hijos y subestimar o tener en poco lo que Dios deposita en ellos por el simple hecho de ser jóvenes. Entonces a veces no tenemos en cuenta su opinión, no desarrollamos sus talentos, todas estas cosas que ustedes han dicho, estamos comparándolos inclusive entre hermanos, hacemos esta fea costumbre de comparar, y todas estas son maneras de subestimar a nuestros hijos. Así que este versículo, aunque va dirigido a los jóvenes, hoy quiero que nos apropiemos de él y que revisemos en nuestro corazón, no para condenación ni para juicio, sino para corregir de pronto algunas cositas que hemos estado haciendo en el camino, sin darnos cuenta, sin querer queriendo, como dijo el Chavo, y subestimamos a nuestros hijos. Entonces, tomemos esta palabra para nosotros como padres y empecemos a revisar de qué manera podemos empoderar a nuestros hijos. Una de esas herramientas, pues, son todos estos tipos de temas que trae Academia Homeschool, en donde ustedes pueden como tomar herramientas que les brinda la psicología, en este caso desde mi profesión, para que ustedes puedan adoptarlas en sus casas. Entonces, gracias por participar. De pronto no alcancé a leer algunos chats, pero bueno, al final miramos cómo podemos seguir compartiendo. Esperen, porque regálenme un segundito, listo. Entonces vamos a comenzar. Dice, las emociones se sienten, pero también se educan. Es muy importante también tener en cuenta esta frase. Las emociones las sentimos, ahorita más adelante vamos a empezar a ver qué es una emoción y cómo está compuesta una emoción, y vamos a ver sobre todo el componente biológico de las emociones. A veces desconocemos un poco cómo es que funciona a nivel neurológico todo el tema de las emociones, sobre todo en esta etapa de la juventud, en donde el cerebro no se ha desarrollado por completo, pero aquí vamos a entender un poco esto. Las emociones las sentimos, pero también las educamos, es decir, no podemos dar rienda suelta a las emociones, y hoy en día soy muy crítica de esto, y creo que los que estuvieron la vez pasada conmigo se dieron cuenta. Soy muy crítica de las libertades extremas, soy muy crítica de la forma como de pronto algunos papás están criando a sus hijos, quizá desde el temor de disciplinar. Yo soy partidaria de la disciplina, obviamente la disciplina con amor,
Y dentro de esa disciplina, pues está también el educar las emociones de nuestros hijos, el no permitirles dar rienda suelta a sus emociones. Y aquí entramos a hablar de algo que se denomina analfabetismo emocional. ¿Qué es el analfabetismo emocional? Es cuando nosotros no educamos las emociones, cuando permitimos que éstas nos dominen y nos gobiernen. Entonces, desconocer todo el tema de las emociones es analfabetismo emocional. ¿Y qué es lo que se busca a través de este tipo de espacios? Que nosotros podamos conocer y formarnos en el tema de emociones. La educación tradicional ha obviado la naturaleza triúnica del cerebro. Entonces vamos a ver aquí un poco de clase de anatomía, vamos a recordar un poquito. El cerebro tiene 3 áreas y está compuesto por 3 áreas: el cerebro racional, el cerebro instintivo y el cerebro emocional. ¿Qué ha pasado de pronto en los colegios donde se ha hecho énfasis más al tema del cerebro racional, en educar la parte cognitiva, en educar esa parte de académica, que está bien, es parte de, pero se ha hecho mucho énfasis en esto. Entonces, por eso en el último tiempo todo el tema de inclusive la legislación ha apuntado a incluir dentro de sus currículos y dentro de sus temáticas el tema de la educación emocional. Estamos muy quedados en eso, sobre todo en Colombia, con el tema de educación emocional, muy quedados, pero se han hecho y se han logrado algunos avances. Entonces, importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? El cerebro tiene componente racional, un componente instintivo y un componente emocional. Aquí vamos con otro tema que tiene que ver con la biología del cerebro, y dice: las competencias emocionales y la inteligencia emocional son incluso más importantes que la inteligencia académica, ya que son las que nos permiten compartir con otras personas. Entonces, esta frase es de Daniel Goleman y vamos a estar hablando en torno a las frases de Daniel Goleman porque él es uno de los precursores de la inteligencia emocional, y todo lo que vamos a estar hablando acá pues tiene que ver con todo este tema de educación emocional a partir de Daniel Goleman. Entonces él le atribuía pues muchísima más importancia al tema de la inteligencia emocional por encima inclusive de la inteligencia académica, porque decía que la inteligencia emocional es la que nos permite socializar y vivir en este entorno compartiendo con otros seres humanos. Componente biológico, y aquí es donde quiero, de pronto nos vamos a enredar un poquito, pero también es importante adquirir este conocimiento. Entonces, dentro del componente biológico del cerebro en los jóvenes, nos vamos a dar cuenta entonces que, hace la diapositiva, el cerebro humano alcanza su desarrollo máximo hasta los 25 años, es decir, todo lo que tiene que ver con la fisiología de nuestro cerebro se desarrolla hasta los 25 años. La zona que más tarda en desarrollarse es la parte frontal del cerebro. Y en esa parte frontal pues está toda el área que controla el razonamiento. Es decir que hasta los 25 años vamos a tener desarrollada toda esa zona frontal que nos permite razonar correctamente. Durante la juventud pues esta zona no se ha terminado de madurar, y de allí que muchos jóvenes actúan desde el cerebro impulsivo, esa área impulsiva que es la que nos hace como reaccionar inmediatamente sin razonar mucho. Es como actuar antes de pensar. ¿Y por qué sucede esto? Porque el cerebro no está formado. Entonces, la condición biológica del cerebro de un joven dificulta que de primera mano él actúe como actuaría un adulto. Y a veces nosotros como adultos estamos demandando o exigiendo a los jóvenes que tengan un actuar o un razonar como nosotros los adultos lo tenemos. Entonces, es importante que sepamos que muchas de las actuaciones de nuestros jóvenes tienen que ver con la falta de madurez en el desarrollo biológico de su cerebro, o en ese componente biológico de su cerebro. Ahora sí, vayamos a qué es la educación emocional. Entonces, la educación emocional es todo proceso continuo, permanente, transversal, que integrado al aprendizaje cognitivo constituyen elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad integral del ser humano. Cuando hablamos de las emociones,
o de la educación emocional como tal, hablamos de aprendizaje. Todo lo que tenga que ver con educación, nosotros lo sabemos cuando hacemos educación en casa, todo lo que tenga que ver con educación nos habla de procesos de aprendizaje, de obtener conocimientos, habilidades, a través de la práctica, a través de la experiencia, a través inclusive del ensayo y el error, a través del moldeamiento y del modelamiento. Eso implica la educación. Pero la educación emocional también tiene esos componentes. Educación emocional también implica aprender, aprender de la experiencia, aprender del moldeamiento, del modelamiento que tienen nuestros hijos. Entonces, vamos a entender un poco este concepto de educación emocional desde la parte del aprendizaje, de adquirir una habilidad y un aprendizaje. ¿Qué es lo que se busca? Que sea un proceso continuo, que sea un proceso de aprendizaje. Cuando dice transversal es porque lo que se busca con la educación emocional es que se aprenda a partir de todas las esferas. En algunos países la educación emocional está incluida como una asignatura, como las matemáticas, como las ciencias, está el componente de educación emocional, como cuando hoy en día en algunos colegios está una asignatura como la ética. En algunos países, la educación emocional está constituida dentro de los currículos como una asignatura adicional. En Colombia, lo que se ha buscado y lo que se ha legislado un poco es que esa educación emocional sea transversal, es decir, que se pueda enseñar educación emocional a partir de todas las asignaturas. Esto requiere, obviamente, que los docentes pues, sean formados en este ámbito emocional. Como les digo, algo que en Colombia pues está un poco flojo, pero aquí como estamos hablando de educación en casa, somos nosotros como padres los que debemos promover e inculcar o procurar mejor que esa educación emocional sea transversal, es decir, que esté incluida, si mi hijo, no sé, hoy está en clase de matemáticas, que durante la clase de matemáticas él pueda tener un aprendizaje emocional. Creo que en eso, en la educación en casa tiene mucha ventaja sobre la educación en escuela o en colegio, porque los padres somos un poco más conscientes de educar las emociones de nuestros hijos y de que haya aprendizaje emocional en cada una de sus actividades. Entonces, bien por nosotros, vamos a seguir entrenándonos en eso y vamos a seguir siendo intencionales en incluir la educación emocional en cada actividad que hacemos con nuestros hijos, sea académica o sea cualquier actividad que hacemos en casa. Entonces, es un proceso continuo que buscamos hacerlo en cualquier actividad, como les digo, transversal y que se integra al aprendizaje cognitivo. Es decir, aquí no dejamos de lado los procesos cognitivos o los procesos de aprendizaje, sino que los integramos. Y aquí nos habla de contribuir también al desarrollo de la personalidad integral. Entonces, esa palabra integral la señalé y en el anterior encuentro hablamos un poco de este tema de la integralidad de nuestros hijos y de ser conscientes que nuestros hijos son seres integrales, es decir, tienen varios componentes, no son solamente comida, no son solamente académico, sino que están compuestos por varios factores. Entonces, en la Biblia, pues nos menciona Primera de Tesalonicenses los componentes del ser, que son espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno de esos componentes, pues tiene dentro de sí también otros componentes. Entonces, hablando del alma, pues el alma está compuesta por nuestra parte de pensamientos, o sea, toda nuestra parte cognitiva, que allí pues entraría todo el tema de aprendizaje, de conocimiento. Está también compuesta por nuestras emociones y por la voluntad. Son los tres componentes del alma. Entonces, fíjense cómo la educación emocional tiene esa particularidad de trabajar aspectos del alma. Y es muy importante que podamos detenernos allí. De hecho, la psicología trabaja aspectos del alma. Entonces, no podemos solamente quedarnos con el componente académico, como les digo, sino podemos integrar. De hecho, lo académico está dentro del alma también, o sea, todo lo cognitivo está dentro del alma. Entonces, no son cosas que estén separadas. Lo académico y lo emocional no están separados, están integrados dentro de nuestra alma y forman parte de nuestra alma. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad de atender cada uno de estos componentes. Así como nos preocupamos por la comida, por darles buena comida, alimentarlos bien, para nutrir su cuerpo, así como nos preocupamos por la parte espiritual,
por llevarlos a la iglesia, por llevarlos a acercarlos a los pies de Dios, pues también debemos preocuparnos por la parte del alma, ¿listo? Y pues ya sabemos cuáles son los componentes del alma para que empecemos a trabajar, o sé que ustedes ya lo han hecho, trabajar este componente del ser. Bueno, ahora sí, ¿qué es una emoción? Las emociones son reacciones complejas y estructuradas que se originan en sistemas cerebrales preparados a lo largo de la historia evolutiva para analizar y responder ante estímulos relevantes para la supervivencia del individuo y de la especie. Entonces vamos a desglosar esta definición. Dice que son reacciones complejas y que vienen desde la historia, o sea, arrancaron desde la historia. ¿Qué pasó? Son reacciones que en un comienzo fueron instintivas para procurar la supervivencia. Cuando no teníamos toda esta tecnología, cuando no teníamos los avances que hoy en día tenemos, el hombre tuvo que aprender a sobrevivir de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si el hombre, no sé, veía que se acercaba un animal, él tenía la opción de correr o de atacar o tenía que tener alguna reacción frente a este animal. Y la reacción se originaba a partir de sus emociones. Entonces, si la emoción era miedo, pues su reacción iba a ser correr. Si de pronto en ese momento lo que él tenía era hambre, entonces su reacción iba a ser atacar para poder comerse al animal. Entonces vemos cómo las emociones lo que permiten a lo largo de la historia es sobrevivir, o sea, nos permiten tener ese instinto de supervivencia. Hoy en día lo vemos, por ejemplo, cuando vamos por la calle, vamos en un lugar oscuro o una cuadra oscura, una cuadra desolada, nuestra emoción en ese momento es como miedo, o sea, me da miedo pasar por allí, me da temor cruzar esta calle porque está sola, mejor tomo otra vía. Y fíjense que esa reacción emocional nos permite tomar decisiones para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, las emociones tienen ese propósito de hacernos sobrevivir, de hacernos estar o en alerta o tranquilos frente a determinadas situaciones. Las emociones son plásticas, tienen plasticidad, no son estáticas. Evolucionan también en la medida del tiempo. No es lo mismo la emoción de temor que hoy podemos tener en el 2020 a la emoción de temor que quizá tuvieron nuestros tatarabuelos o nuestros abuelos ante las circunstancias que se vivían. Entonces, algo muy importante de las emociones es que ellas se adaptan y van cambiando en función de lo que el entorno nos va ofreciendo. Es así como, por ejemplo, nosotros podemos ver niños de 8 años. Yo he trabajado no solo con la fundación que yo tengo, sino tuve la oportunidad de trabajar con una fundación que tenía niños con problemas de consumo, niños muy pequeños, de consumo de sustancias. Y obviamente ver el contexto en el que ellos se desarrollan nos permite un poco entender por qué actúan de cierta manera. Entonces, las emociones están muy ligadas al entorno donde nosotros nos movemos y donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, importante entender ese componente de las emociones, no son estáticas, van evolucionando y van cambiando. Por eso, hoy en día cuando decimos, es que los jóvenes de mi época, a veces escuchamos a los abuelos decir, los jóvenes de mi época no eran así, entendemos un poco que como las emociones se adaptan al medio y el medio en el que hoy vivimos es muy diferente al de hace muchos años, pues de ahí los cambios que se tienen, los cambios que los jóvenes tienen también. Bueno, les comentaba acerca de ese componente biológico y pues hay una teoría que nos habla de tener dos mentes, la mente que piensa y la mente que siente. La mente que piensa es todo el neocórtex, que es como, les iba a traer una gráfica, pero no la incluí, es como toda la parte de afuera del cerebro, lo que dibujamos en el cerebro generalmente, que es ese que tiene como arruguitas, como estrías, ese es el neocórtex. Y allí se deposita o sucede todo el tema cognitivo, todo lo que tiene que ver con inteligencia racional. Esa es la mente que piensa. Y la mente que siente es todo el sistema límbico, está más adentro, más hacia el centro del cerebro. El sistema límbico está constituido por un órgano que se llama la amígdala, que es un órgano muy importante dentro de las emociones. Es importante, yo porque les menciono también todo esto de las partes,
porque cuando nosotros estemos orando por nuestros hijos, también es importante que incluyamos en nuestras oraciones y que inclusive cuando ellos estén dormidos podamos orar por ellos, orando por todas esas partes biológicas para que funcionen de la manera correcta. Yo he tenido la oportunidad y desde psicología, desde mi profesión, obviamente trabajo en primer lugar con toda la parte bíblica y con todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y la guía del Espíritu y bueno, todo esto, pero algo que Dios me guiaba siempre a hacer cuando trabajaba con niños sobre todo, era orar por estas partes y estos componentes biológicos. Alguna vez oraba por la amígdala de un niño y son oraciones que nosotros podemos hacer, como pedirle a Dios que todo ese componente biológico de nuestros hijos funcione de la manera correcta, así como oramos por sanidad de sus órganos, oramos por integridad física, podemos también pedirle a Dios que Él haga funcionar de manera correcta todos estos componentes biológicos en el cerebro de nuestros hijos, porque muchos de los comportamientos que hoy vemos en jóvenes tienen que ver también con ese componente biológico. Entonces, por eso les menciono también las partes, porque es importante también saber qué es lo que sucede allá al interior. Obviamente esto es algo muy, muy superficial lo que les estoy diciendo. Si nos fuéramos más adentro y a mirar cómo funcionan todas las conexiones neuronales, pues se nos alargaría, pero en síntesis hay dos mentes, la mente que piensa, que es el neocórtex, la parte exterior o la parte externa del cerebro, y la mente que siente, que está un poco más adentro, más interna, y es todo el sistema límbico, y allí es donde está la amígdala, no la amígdala de acá, sino la amígdala del cerebro. Y esa mente que siente es todo lo que nos habla de inteligencia emocional. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que se busca a través de la educación emocional? Armonizar la emoción y el pensamiento. Armonizar lo que nosotros pensamos con lo que nosotros sentimos, que haya coherencia entre esas dos mentes, es lo que se busca, ¿no? A través de la educación emocional y es también como el propósito de nosotros como padres, que procurar esa armonía entre el pensamiento y la emoción. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros trabajar este tema de la educación emocional en nuestros hijos? Entonces vamos a ver dos grandes beneficios a partir de los cuales pues, se desprenden otros tantos. El primero es mejorar la efectividad de los procesos enseñanza-aprendizaje. Así que vemos este primer componente tan importante que a veces decimos, pero es que a mi hijo no le entran las matemáticas, es que a mi hijo le está yendo muy mal en el colegio. Entonces entramos a revisar, bueno, qué factores le están dificultando ese proceso de aprendizaje. Y a veces nos encontramos con que ese componente emocional está fallando. Vamos a ver entonces cómo las emociones inciden en la actividad formativa. Sí inciden, o sea, las emociones afectan la formación y el aprendizaje de nuestros hijos. Las emociones pueden obstaculizar el pensamiento. Acuérdense que hablamos de los dos cerebros, ¿cierto? Y cuando el cerebro emocional o cuando la mente emocional algo está pasando allí, pues obviamente va a obstaculizar todos estos procesos, porque ese neocórtex que está aquí por fuera y este sistema límbico que está como guardadito adentro, no es que estén separados, ellos están conectados y están haciendo todo el tiempo esa conexión el uno con el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando algo está fallando en esto, obviamente las señales que le envía al cerebro pensante o al cerebro racional, pues van a ser diferentes y eso va a obstaculizar o a sabotear el aprendizaje en los niños. Las emociones intensas pueden afectar la memoria de trabajo. La memoria de trabajo está en el sistema, en el neocórtex. No sé si de pronto dentro de los temas que han visto con Academia Homeschool han hablado un poco de este tema de la memoria de trabajo, pero la memoria de trabajo es la que permite que nosotros almacenemos cierta información que nos puede servir más adelante. Por ejemplo, una suma. En una suma, digamos, yo quiero sumar 2 más 3 más 5, igual la memoria de trabajo me va a permitir procesar esa información que debo reservar por un momento en mi mente para poder arrojar un resultado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay emociones muy intensas, esa memoria de trabajo se ve afectada. Por eso nosotros a veces decimos como adultos, pues imagínense los niños cuánto más, pero como adultos decimos, no, yo estoy, no sé, mal con mi esposo hoy, tuvimos una discusión y en el trabajo yo no rindo cuando estoy mal con mi esposo.
o tengo un problema familiar en mi casa que afecta mi parte emocional o ese componente emocional y no puedo concentrarme, ¿cierto? Entonces, vemos cómo si las emociones afectan ese componente de aprendizaje. Si nos pasa a los adultos que no podemos concentrarnos o retener información o prestar atención en nuestro trabajo, cuando algo está mal emocionalmente, imagínense cuánto más sucede con nuestros hijos. El segundo beneficio, entonces, para sintetizar, el primer beneficio es que educar las emociones de nuestros hijos y prestar atención a ese componente permite mejorar los procesos de aprendizaje. Eso es clave y es muy importante. El segundo beneficio es potenciar el desarrollo de competencias emocionales. Entonces, cada vez que nosotros educamos a nuestros hijos, les estamos brindando competencias para la vida, competencias para socializar. Pero uno de los factores más importantes dentro de esas competencias emocionales es que permitimos mitigar esas conductas de riesgo que generalmente se presentan en la edad de la adolescencia o en la juventud. Entonces, conductas de riesgo como ideas suicidas o suicidio consumado, conductas de riesgo como bullying o como trastornos alimenticios, depresiones, ansiedades, todas esas conductas de riesgo, consumo de sustancias, se van a mitigar o a prevenir cuando nosotros educamos las emociones de nuestros hijos. Por lo tanto, vamos a generar mayor bienestar y vamos a mejorar su capacidad o su calidad de vida. Y bueno, esas serían los dos componentes. Vamos a fortalecer esa parte de aprendizaje, de los procesos de aprendizaje. Vamos a permitir que ellos desarrollen competencias y habilidades emocionales, pero aquí vamos a ver unos pequeños beneficios, ya aparte de estos dos que ya vimos. Dice favorecer una estima favorable, mejorar las habilidades comunicativas, mejorar las relaciones interpersonales, favorecer la toma asertiva de decisiones, mejorar la relación con su entorno y aumentar los recursos de afrontamiento. Fíjense, tantas cosas que involucra el trabajar ese componente emocional de nuestros hijos. Es muy importante la parte emocional en nuestros hijos. Genera cantidad de beneficios para ellos, para nosotros, para la dinámica familiar de nuestro hogar. ¿Cuál es el rol de los padres entonces dentro de esta educación emocional? Sobre todo cuando hacemos educación en casa, porque esa responsabilidad va a recaer directamente sobre nosotros como padres que estamos educando en casa. Los hábitos de control emocional que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la infancia y la pubertad van modelando las conexiones sinápticas. En el anterior encuentro hablamos de los hábitos, ¿cierto? Y les explicaba, no sé si alguno estuvo, pero les explicaba cómo los hábitos forman caminos cerebrales. Fue como el mejor término que encontré para explicarles un poco. Aquí nos habla de conexiones sinápticas, que es lo mismo, como crear caminos para que nuestros hijos adquieran un hábito o un comportamiento repetitivo. Entonces, también es importante que desde pequeños nosotros vayamos generando esos caminos o esos hábitos emocionales de comportamientos que tienen que ver con las emociones, con el manejo adecuado de emociones. La infancia constituye una oportunidad crucial para moderar las tendencias emocionales. Entonces, no es que si ya tenemos hijos jóvenes entre los 12 y 17 años decimos, ay, ya que, no lo hice cuando era pequeño, ya que. No, no vamos a darnos por vencidos así. Pero es muy importante que entendamos, si tenemos hijos pequeños, que es desde la infancia donde se empiezan a trazar esos caminos y esos hábitos emocionales. Entonces, súper importante que empecemos desde temprana edad a educar las emociones, a brindarles recursos para que ellos aprendan a manejar adecuadamente sus emociones. Si ya nuestros hijos están grandes y no lo hicimos cuando eran pequeños, estamos a tiempo aún de corregir algunas cosas. El trato con unos padres emocionalmente adecuados mejora el funcionamiento del nervio vago. No vamos a entrar mucho en detalle, pero el nervio vago, que es otro de los componentes del sistema límbico, es el que envía impulsos para que la persona tenga instintos de lucha y huida, ¿cierto? Acuérdense que todo esto es para sobrevivir, o sea, la persona tiene todo esto, Dios es tan hermoso y tan perfecto, y como nos hizo a nosotros, ese componente neurológico es tan perfecto que solamente un diseño divino cabría allí, pero dice que este nervio vago nos permite ese instinto de lucha y huida.
para sobrevivir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Ese instinto de lucha y huida está así como alborotado. Por eso vemos algunos jóvenes que cuando les estamos corrigiendo lo que hacen es irse para su cuarto, cerrar su habitación, jóvenes que se van de su casa, porque está el instinto de lucha y huida a través del nervio vago latente. ¿Sí? Entonces, como él está aprendiendo a regular sus emociones, además está aprendiendo a regular sus hormonas, que también vienen a jugar un papel muy importante dentro de todo el componente biológico, entonces ese nervio vago está disparado, está sin control. La investigación, porque esta es una investigación de una universidad, pues nos dice que cuando los padres ayudan o protegen a sus hijos durante esta etapa a través del afecto, a través de las palabras, a través del ejemplo, cuando los hijos cuentan con ese afecto de sus papás, ese amor y esa protección, y ven a sus papás también emocionalmente estables, ese nervio vago empieza a funcionar mejor. Y ese instinto de lucha y huida se disminuye. Entonces, por eso vemos a veces jóvenes que dicen, no, yo quiero, a mí me gusta vivir con mis papás, amo a mis papás, y tienen ese instinto ya más de estar al lado nuestro que de huir, porque de alguna manera ese nervio vago ya está en control. Las lecciones emocionales más importantes son las que los padres dan a sus hijos. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos. O sea, emocionalmente hablando, no hay nadie que tenga la autoridad, la cercanía y la influencia sobre los hijos que los padres. Y las lecciones que nosotros como padres les demos a nivel emocional a nuestros hijos van a marcar su vida. ¿Sí? Entonces, puede que nosotros los llevemos al psicólogo, está bien, pero si nosotros en casa no trabajamos, vamos a perder esa plática de psicólogo porque se requiere el trabajo y el acompañamiento y el cambio inclusive de la actitud de los padres. Existe una gran diferencia entre los hábitos emocionados inculcados por padres que están profundamente conectados con las necesidades emocionales de sus hijos y los que no. Es decir, hay que hacer el acompañamiento a nuestros hijos, hay que hacer esa guía o ser esa guía en nuestros hijos, pero en una conexión emocional con ellos. ¿Sí? Por eso les digo nuevamente que el tema, y de hecho creo que el siguiente punto es ese, es que lo voy a llevar al psicólogo y a mí me pasa muchísimo, créanme. Es que quiero traerlo al psicólogo porque se está portando mal y creen que es ir a dejar al niño al psicólogo y chao. Entonces yo lo que hago siempre es, no señor, venga para acá porque con el primero con el que hay que trabajar es con los padres, son los primeros con los que yo trabajo. Entonces, el último punto dice, en cierto sentido la psicoterapia, y aquí es mala propaganda un poco para mí, pero no me importa porque es la verdad, en cierto sentido la psicoterapia constituye un intento de enmendar lo que se torció durante los primeros años de vida. ¿Qué hacemos los psicólogos? Tratar de enmendar, tratar de reparar algo que se omitió o se hizo mal durante los primeros años de vida. ¿Se puede hacer? Claro, con la ayuda de Dios se puede hacer, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Así como cuando conocemos que existen los médicos, obviamente, pero no es lo ideal estar yendo al médico. Es más importante prevenir y cuidar nuestra salud. Así sucede con la psicología. No es lo ideal estar asistiendo a psicología, sino prevenir desde temprana edad todas estas conductas que de cierta manera se pueden prevenir si nosotros como padres actuamos de la manera correcta. Bueno, ahora vamos a entrar al tema que era pues, lo que les anunciábamos, esta era como la introducción para que viéramos como la importancia de educar las emociones en nuestros hijos. Pero en el tema de educación emocional, que se ha incluido recientemente en Colombia y que ya está muy fuerte en otros países, pues también se habla de currículos, porque hablamos de educación, ¿cierto? Entonces existen ciertos parámetros para trabajar la educación emocional. Yo hoy les voy a mostrar el modelo de inteligencia de Salovey, que muestra 5 competencias. Es como la manera de agruparlas, porque en sí los demás modelos también trabajan estos componentes, pero en otra agrupación o agrupados de otra manera. Entonces, ¿cuáles son los 5 componentes que se trabajan en la educación emocional? El autoconocimiento emocional, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada uno de estos componentes corresponde o bien a una competencia intrapersonal, es decir, yo estaba como muy torcida aquí. Cada uno de estos componentes corresponde o bien a una competencia intrapersonal o a una competencia interpersonal.
Eso quiere decir que o es para adentro o es para relacionarnos con otros. Entonces, los tres primeros, el autoconocimiento, autorregulación y automotivación, pues son para trabajar todos los componentes internos. Y los demás, los dos, empatía y habilidades sociales, son para relacionarnos con otras personas. Entonces, vamos a desglosar rápidamente cada uno de esos componentes. ¿Qué es trabajar el autoconocimiento emocional en nuestros hijos? Es enseñarles a reconocer sus propios sentimientos. Es también enseñarles la relación que existe entre el pensamiento, el sentimiento y la acción o la reacción. Este punto es muy importante y es la base inclusive de las terapias en psicología. Aprender a identificar que un pensamiento, y además es bíblico también, en la Biblia se mencionan muchos versículos que nos hablan de la manera como pensamos, nos llevan a tener ciertas actuaciones, ¿cierto? Entonces, es importante enseñarle a nuestros hijos que todo lo que ellos piensen va a generar también una emoción y que esa emoción va a generar una conducta. Entonces, ¿qué se trabaja desde psicología y qué pueden trabajar ustedes allá en sus casas con sus hijos? Los pensamientos. Identificar qué tipos de pensamientos están teniendo ellos, porque ese pensamiento va a determinar su conducta. Analizar el efecto que producen dichos estados de ánimo en su entorno. Entonces, es enseñarle a nuestros hijos, dentro de ese autoconocimiento, cómo una emoción y una conducta que él está teniendo a partir de esa emoción también puede afectar su entorno. No es solo lo que él está sintiendo, sino cómo lo que él siente afecta a los demás y afecta a su entorno, afecta a su vida, afecta a las decisiones que toma. Comprender lo que se halla detrás de un determinado sentimiento. Entonces, hay conductas que son camufladas y hay emociones que se camuflan también detrás de otra emoción. Por ejemplo, la ira, el enojo. Detrás de una emoción como el enojo, hay emociones como me siento rechazado, me siento desaprobado, mis padres no me aman. Entonces, lo que se muestra detrás de una conducta tiene de para atrás o escondido muchos otros componentes y hay que aprender a identificar cuáles son. Entonces, por ejemplo, es que mi hijo vive enojado a toda hora. Nos pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Que es que vive haciendo mala cara a toda hora. Bueno, identifiquemos con nuestro hijo detrás de esa emoción qué está pasando, por qué él está haciendo esa emoción. Reconocer los puntos fuertes y las debilidades de cada uno. Esto también hace parte del autoconocimiento emocional. Entonces, es guiar a nuestros hijos a que en ese autoconocimiento ellos también puedan identificar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Dice la última parte, contemplarse bajo una perspectiva positiva, pero realista. De hecho, dice la Biblia que nosotros no podemos tener un concepto más alto, sino el que nos da la fe o el que podemos tener a través de la fe. Dice que nadie piense más de sí mismo que lo que puede pensar a través de la fe. Entonces, en este punto es como llevar a nuestros hijos a verse a través de la óptica de Dios. Ese es yo por lo menos el término autoestima no lo uso, porque la autoestima siempre va a tener esa tendencia, primero, a evaluar o a calificar, lo cual es bastante incómodo evaluarnos o calificarnos, y segundo, la autoestima siempre va a tener esa tendencia a decir, si la tiene baja, es una enfermedad, si la tiene alta, es una enfermedad. Entonces, ese término autoestima yo no lo uso personalmente, me gusta más la autoaceptación, aceptarnos como somos, pero sobre todo reconocernos a partir de lo que Dios dice que nosotros somos. Esa es la medida perfecta de estima, reconocernos a partir de lo que Dios dice que yo soy. Entonces, en ese autoconocimiento emocional, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Y de pronto estos tipsitos son como ejemplos claros o invitaciones más concisas y precisas para que ustedes puedan aplicarlas en casa. Para fortalecer el autoconocimiento emocional de nuestros hijos, podemos ser la voz del espejo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me conozco yo en un espejo? Cuando yo me miro a un espejo, yo me miro y digo, bueno, qué cachetona soy, estoy gordita, estoy flaquita, estoy bonita, y me empiezo a reconocer cada parte de mi cuerpo, cada parte de mí. Pero resulta que nuestros jóvenes, para facilitarles ese autoconocimiento emocional, también necesitan un espejo. Y la idea es que nosotros seamos la voz de ese espejo que les esté diciendo, lo estás haciendo bien, en esto te equivocaste, podrías corregirlo. O sea, convertirnos en la voz del espejo de nuestros hijos. Porque a veces no es fácil para ellos identificar qué es lo que está sintiendo, por qué se está sintiendo así, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal.
Entonces, es importante empezar a hacer voces del espejo, palabras de afirmación, palabras que a ellos les digan o se sienta como aprobado, diga, sí, lo estoy haciendo bien, pero también es importante tener esa actitud sincera con nuestros hijos, que obviamente vamos a rodear de amor para que pues no sea, que sea edificante para ellos lo que nosotros les digamos. Entonces, vamos a hacer la voz del espejo de nuestros hijos. Otra cosa que sirve mucho para el tema del autoconocimiento emocional son los juegos de roles. Entonces, actividades en las que cada uno pueda como hacer el rol de cómo actúo yo, cómo actúa mi hijo, diferentes actividades quizá puedan encontrar algunas en internet de juego de roles con sus hijos al interior de sus casas. Entonces, por ejemplo, hoy va a ser el día en que tú vas a actuar como actúa tu mamá, ¿sí? Entonces, cómo invertir esos roles nos permite vernos como, uy, o sea, yo hago esto duro, o sea, darnos cuenta que mientras otros nos modelan, pues nosotros podemos vernos al espejo. Palabras de afirmación y cartas. Es muy importante el tema también de escribir. Yo siempre motivo a los papás a que les escriban a sus hijos. Cuando estamos enamorados, cuando estábamos de novios con nuestro esposo, nos escribíamos cartas y nos escribíamos cosas muy lindas. Y yo siempre invito a los papás a no perder esa costumbre, no solo entre esposos, sino también con sus hijos. Escribir es un ejercicio terapéutico, pero además es un ejercicio que permite expresar lo que nosotros tenemos dentro del corazón y expresarlo de manera asertiva, porque cuando nosotros hablamos, quizá en nuestro diálogo se nos sale por ahí alguna palabrita que no teníamos que decir o que no edificó a la persona a la que se la estamos transmitiendo. Cuando nosotros escribimos tenemos la oportunidad de corregir esas palabras. Entonces, súper importante también este tema de escribir cartas a nuestros hijos. Entonces ya vimos el primero, autoconocimiento emocional, que nuestros hijos aprendan a conocerse emocionalmente. Muy importante, inclusive el conocerse emocionalmente permite a toda la familia entender, por ejemplo, a mi hijo no le gusta que le hagan este tipo de bromas, le molesta y está bien, vamos a respetar eso porque ya nos conocemos entre todos y él ya se conoce. Entonces vamos a evitar hacerle este tipo de bromas que lo que hace es provocarlo a ira. Entonces, muy importante ese autoconocimiento porque también va a permitir el conocimiento de todos los grupos, de todos los miembros de la familia. El segundo componente es la autorregulación emocional. ¿De qué nos habla esto? De aprender a regular las emociones. Hay otro término que se usa y es el autocontrol emocional. Yo tampoco uso la palabra control porque siento que es muy restrictiva, muy, no sé, me gusta más la regulación emocional, aprender a regularnos emocionalmente. Este proceso no lo podemos exigir antes de los 7 años. Es decir, pedirle a un hijo que se autorregule antes de los 7 años no es posible. Porque aún, como veíamos, su cerebro y los componentes biológicos que permiten esa autorregulación, pues no están formados. Entonces, a partir de los 7 años podemos empezar a trabajar esa parte de la autorregulación o a exigirla, porque quizá podemos sí trabajarla desde antes, empezar a promover la autorregulación, pero no a exigirla como que ya tiene que regularse solo, sino vamos haciendo el acompañamiento de autorregulación. Esta autorregulación de qué nos habla, de pensar antes de hablar o de actuar, de poner a funcionar nuestra mente racional antes que nuestra mente emocional, aprender a ser prudentes en lo que hablamos, aprender a tomarnos nuestros espacios, nuestros tiempos, y en eso los papás también juegan un papel muy importante. A veces somos muy ansiosos nosotros y desde nuestra ansiedad estamos presionando a nuestros hijos para que ellos adopten ciertas conductas que nosotros esperamos. Entonces, hay que darles también ese tiempo, aprender a pausar, aprender a esperar. También nos habla la autorregulación emocional de esa capacidad de introspección y reflexión. ¿Qué es introspección? Todo lo que yo pueda hablarme a mí mismo, reflexionarlo de para adentro, hacia mí, hacia mi interior, pensarlo, analizarlo. Todo eso tiene que ver con la introspección, poderme ver hacia adentro. Y esta también es una capacidad que nosotros como padres debemos empezar a desarrollar en nuestros hijos. Y la reflexión, obviamente, es llevarlos a reflexionar. Por ejemplo, cuando cometen una falta, no es solo el castigo, no es solo dejar de hablar, no es solo como estoy enojado,
sino llevar a la reflexión a nuestros hijos a través del diálogo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pasó esto? ¿Tú qué piensas que puedes hacer a la próxima? Llevarlos a esa reflexión. Ellos no lo van a hacer solos. O sea, un adolescente reflexionando por sí solo o haciendo un ejercicio introspectivo por sí solo es muy difícil. Nosotros como padres debemos guiarlos a que lo hagan hasta que se forme el hábito. Aprender formas de manejar emociones, y aquí hablamos de algo muy importante en la autorregulación, que lo hablaba al comienzo Academia Homeschool, y es el tema del dominio propio, del autogobierno, de aprender a regularnos a nosotros mismos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos esa capacidad, y no nos dice que es a partir de cierta edad, nos dice que nosotros tenemos la capacidad de dominarnos a nosotros mismos y de regular nuestras emociones. Entonces, ese dominio propio, empezarlo a ejercitar, porque es como todo don y toda capacidad que Dios nos da. Debemos empezarla a trabajar y a ejercitar. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa? Vamos a hacer el espejo, pero ya no para hablar, sino para modelar a nuestros hijos. Miren, papás, hay muchos padres de familia que llegan también a terapia diciéndome, es que mi hija de 14 años se está autolesionando. Es que mi hija de 14 años me grita y se tira de los pelos y me tira a la puerta y es muy grosera. Y quieren dejar, vuelvo y les digo, al hijo ahí en terapia. Pero cuando yo tomo al papá y le digo, vengan para acá, hablemos primero juntos, resulta que los papás también tienen comportamientos similares, de agresividad, de autocastigo con ellos mismos, de falta de amor propio. Entonces, los papás somos modelos en ese proceso de autorregulación emocional. De hecho, se habla de un término y es corregulación. ¿Qué es corregulación emocional? Que en un, no sé, por ejemplo, mi hijo me desobedeció, mi hijo joven me desobedeció, estoy muy molesta con él, llegó muy tarde, después de la hora a la que yo le había dicho, entonces empiezo a discutir con él, me salgo de mis cabales, empiezo a gritar, terminamos gritándonos los dos muchas cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Total, cada uno entró a su cuarto, no solucionamos nada. La corregulación es aprender entre los dos a regularnos emocionalmente. Impartir en nuestros hijos ese estado de tranquilidad de, ok, estoy muy enojado, pero aún así yo tengo el control de mis emociones y vamos a hablar tranquilos. ¿Es difícil? Claro que sí. Implica práctica, implica adquirir el hábito, pero se puede hacer. Entonces, ser el espejo para modelar, ofrecer alternativas de desahogo. Ese también es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que a veces nuestros hijos no tienen alternativas para hablar. No sé si a ustedes les ha pasado, veo que sucede mucho, como que llegamos a esa situación así como, ven, cuéntame qué te está pasando. Digamos que tenemos toda la disposición como padres, lo estamos haciendo intencional, ¿no? Entonces voy a tener este tiempo de conversación con mi hijo que está joven y tiene sus emociones a flor de piel. Y nos sentamos muy tranquilos como, ven, cuéntame, te he visto triste, ábreme tu corazón, ¿qué te está pasando? Puedes contar conmigo. Y tenemos ese tono de voz, inclusive como que queremos hacerlo bien. Y de pronto nuestro hijo nos responde como, no, es que, no sé, nos cuenta algo que hizo que no nos gusta. Es que falté al colegio, es que no fui a clase, es que no quiero seguir estudiando, es que, no sé, cualquier situación. Y nuestra reacción inmediata es de mal genio, de gritar. Entonces, ese estado de tranquilidad que hicimos en un comienzo, tan pronto ellos nos abren su corazón, nuestra reacción inmediata es agresiva. ¿Qué niño o qué joven conscientemente va a querer volver a contarle algo a su papá si su primera reacción es así, como con esa falta de autogobierno? Entonces, nosotros debemos ofrecerles alternativas de desahogo, pero de principio a fin. Una vez nuestros hijos abran su corazón, miren, a veces inclusive debemos mordernos la lengua, ir al baño, respirar y decir, Dios mío, mi hijo está haciendo esto, y volver. Pero ellos necesitan ver que comprendemos lo que está sucediendo. Obviamente, después de esto, pues viene la corrección, el diálogo, la reflexión, todo lo que lo encamine a corregir esa conducta. Pero miren, cuando nuestros hijos nos abran su corazón, a ellos les cuesta mucho abrir el corazón a sus padres, pero cuando lo hagan, tengamos la actitud asertiva y adecuada para responder a esa apertura de su corazón. No cerremos el corazón de nuestros hijos jóvenes.
responder con asertividad. Entonces ya les conté de qué se trataba. Entonces la segunda, autorregulación emocional con todos estos componentes. La tercera, automotivación. ¿Qué es la motivación? Es la habilidad de dirigir los estados emocionales hacia una meta u objetivo determinado. Es decir, por ejemplo, en los adultos, es que yo soy de mal genio, pero quiero cambiar ese mal genio. Mi meta es cambiar ese mal genio. Entonces empiezo a trabajar y seguramente Dios va a responder a eso y le va a poner a usted situaciones para que ejercite la paciencia. Entonces, es esa habilidad de trabajar todas nuestras emociones en pro de una meta. La automotivación, pues nos habla de toda motivación intrínseca, o sea, de todo lo que nos motiva en nuestro interior también. Y es un motor para que nosotros podamos realizar cualquier actividad. La motivación está muy ligada al propósito de vida. Al comienzo les contaba que íbamos a hablar un poco de esto. Cuando hablábamos de qué manera podemos menospreciar a nuestros hijos y alguien escribió como no llevándolos o no guiándolos a su propósito de vida. Pues bien, sí es nuestra tarea como padres guiarlos en esos años de adolescencia al propósito de vida, a ese llamado que tienen en Dios. Entonces, cuando una persona, y es un principio también de la psicología, cuando una persona no tiene sentido de vida, empieza a tener ciertas conductas de desinterés hacia la vida. Cuando encontramos nuestro propósito de vida, empezamos a trabajar en pro de ese propósito. Entonces, es muy importante que desde los 11 años en adelante empecemos a trabajar proyecto de vida en nuestros hijos. Es decir, no es que ya a los 11 años tengan que definir la carrera que van a estudiar, no, pero sí con pequeños pasos que los aproximen a esa gran meta que tienen en su vida. Entonces, allí también está muy ligado el tema de desarrollar los talentos y las habilidades. Muy importante descubrirlas, pero también promover esos talentos y esas habilidades. No sé, de pronto sabemos que nuestro hijo canta, pero pues se le dificulta un poco adquirir ciertos tonos, entonces empezamos a meterlos a clases que les ayuden a desarrollar esos talentos y esas habilidades. Y también tiene que ver con cumplir una meta a pesar de los sentimientos que le ocasionan. Es decir, hoy estoy muy triste, pero aún así voy a tomar mi curso de guitarra. Entonces, fíjese cómo las metas, los proyectos, el proyecto de vida, el propósito de vida, los talentos y las habilidades fortalecen o hacen parte de esa motivación que permite inclusive pasar por encima de una emoción y seguir trabajando. Cuando un niño no tiene nada que hacer, cuando un niño no sabe para qué está existiendo, es un niño que va a estar totalmente desmotivado, no va a querer hacer nada, ni siquiera estudiar. Pero cuando un niño está motivado o un joven está motivado y tiene claras como sus convicciones, va a seguir avanzando aún a pesar de ciertas emociones. ¿Qué hacer como padres? Entonces, trabajar el tema del proyecto de vida. Por ejemplo, los que ya se acercan, que están terminando 10º y 11, súper importante que hagamos ese acompañamiento de buscar la ayuda profesional si no tenemos el conocimiento, pero también si tenemos el conocimiento, ir encaminándolos hacia lo que ellos quieren estudiar, qué carrera, aplicar test de orientación vocacional, ayudarlos en ese proceso, presentarles, no sé, es que mi hija quiere estudiar medicina, voy a presentarle a mi amigo que es médico para que hablen, para que ella vea cómo es este tema, es que quiere estudiar veterinaria, ok, vamos a ir este fin de semana en familia, a una finca, para que ella interactúe con animales. Entonces, es empezar a trabajar en ese proyecto de vida, llevarlos y encaminarlos a ese proyecto de vida. Trabajar el mapa de metas, esta es una actividad muy bonita que se hace en psicología también, pero que ustedes pueden hacer obviamente en sus casas, y es una actividad muy linda para hacer en familia. ¿Qué se trabaja en este mapa de metas? Pequeñas metas a mediano y a corto plazo que vamos a dibujar en una cartulina y que va a tener las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, la meta académica, la meta espiritual, la meta material, la meta emocional, ¿sí? Entonces, cada miembro de la familia puede hacerlo, tomar un tiempo para estar en familia, comprar la cartulina, recortes, que sea algo muy visual también, y trabajar este mapa de metas. Fomentar el descubrimiento y desarrollo de dones y talentos. Entonces, es ir también encaminando a nuestros hijos hacia ese desarrollo de esos dones y talentos que muy seguramente le van a ayudar a desarrollar su proyecto de vida. Vamos con la cuarta, son 5. Vamos con la cuarta, la empatía.
Entonces la empatía, pues ya sabemos que es ponernos en el lugar de otros, pero también es comprender los sentimientos de las demás personas, aprender a escuchar y a preguntar. A veces los jóvenes sienten que solo ellos tienen la necesidad de ser escuchados, que son los únicos en el mundo que tienen necesidad de ser escuchados. Pero cuando nosotros los guiamos a reconocer que ellos también necesitan escuchar a otras personas, que hay otras personas que tienen necesidades y ellos les enseñamos como a estar atentos a las necesidades de otros, pues van a dejar de centrarse en ellos mismos y a empezar a abrirse un poco más hacia las necesidades de otros. Es enseñarle también a respetar las diferencias existentes en el modo en que las personas experimentan los sentimientos. Entonces es como para un hermano, uno de los hermanos, él no le produce ira o enojo que su mamá lo mande a hacer alguna actividad. Al otro hermano sí. Entonces es aprender y enseñarles a reconocer que somos diferentes y que está bien si a él le molesta y está bien si al otro no le molesta. Aprender a resolver conflictos. Es muy importante desarrollar esa capacidad de resolución de conflictos. ¿Cómo arreglamos los conflictos en casa? Asimismo, ellos en el momento en que ya estén en su vida laboral o en una universidad, van a aprender también a resolver conflictos de manera asertiva. Ya que hay un mandamiento que Dios nos da y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si trabajamos desde allí, así como trabajamos en la autorregulación emocional desde el dominio propio, si trabajamos la empatía desde amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, seguramente va a ser mucho más efectivo porque la palabra tiene poder. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra casa para incentivar a nuestros hijos en esta parte de la empatía? Fomentar la empatía en casa, súper básico. Entonces, si somos 4 miembros de la familia, pero entre nosotros mismos no nos ponemos en el lugar del otro. Aquí, por ejemplo, en esta época de cuarentena, y sé que a ustedes también nos ha pasado mucho, que nuestro apartamento no es muy grande, entonces, y los 4 estamos conectados en los computadores y de repente mi esposo tiene una capacitación, pero a la vez yo, y es aprender a tolerarnos y a respetar esos tiempos, pero también darle importancia a lo que cada uno hace. Entonces, por ejemplo, acá nos sucede mucho, como que no porque él esté en capacitación y mi hija, no sé, está tomando un curso o ella dicta curso de lettering, está dando un curso de lettering, no es importante porque es que es la joven de la casa, es la pequeñita, entonces no, hija, métete al rincón porque el importante aquí es tu papá. No, es aprender a respetar a cada uno, a no menospreciar lo que cada uno hace, a valorar lo que cada uno hace y eso empieza en casa. Tener espacios de tertulias familiares. Si nosotros queremos activar ese sentido de escucha en nuestros hijos, debemos tener esos espacios de escucha en casa. Entonces, tertulias familiares alrededor de un juego, alrededor de una comida, donde podamos hablar, donde escuchemos a los más pequeños, pero también a los más grandes, enseñarles a respetar el turno, a esperar su turno para hablar, a respetar la palabra de otros. Hay algunas familias en donde, por ejemplo, existe mucho el bullying entre ellos. Entonces el hermano pequeño habla y se equivoca y el hermano mayor está ahí como, ay, se equivocó, inclusive con los padres también, cuando uno como padre se equivoca, se burlan los hijos de uno. Entonces es enseñarles a esas pequeñas malas costumbres, empezarlas a reemplazar por buenos hábitos de escucha desde nuestra casa. Hacer actos de bondad en familia. Este tema me gusta mucho y quizá porque tengo una fundación y allí trabajamos con niños de escasos recursos. Y hace como 3 años hice un taller que se llamó un taller para jóvenes en conductas prosociales, fomentando las conductas prosociales. Y fue de verdad una bendición. Eran más o menos 10 jóvenes que fueron durante cierto tiempo a nuestra fundación a servir a los niños de nuestra fundación, que son niños de escasos recursos. Y se inscribieron 10 niños pues de buena familia, es decir, sin necesidades económicas, con todo suplido, pero al ver este tema de las necesidades de otros y ayudarlas a suplir, miren, no hay algo que fomente más el liderazgo en un niño o en un adolescente que ir a servir, inclusive en un adulto, que ir a servir a otros. O sea, esto tiene quizá toda una charla completa y a mí este tema me encanta mucho, pero es eso, es a través del servicio cómo podemos fomentar el liderazgo en nuestros hijos. Y es a veces paradójico, pero es así. De hecho, Jesús fue un gran líder, pero a través del servicio. Entonces, hacer actos de bondad en familia. No sé, vamos a preparar unos sándwiches y vamos a ir a llevarlos allí a esta familia que vimos allí, que está como en la calle, que son, bueno, no sé,
ustedes mismos van viendo en su entorno qué acto de bondad pueden hacer como familia. Y participar en actividades donde se ayude a la comunidad. Entonces, todo esto va a permitir que nuestros hijos sean empáticos. Y por último, las habilidades sociales. Es el conjunto de capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Voy a mirar la hora. Listo. Entonces, estas habilidades sociales son todas las capacidades que nosotros empezamos a desarrollar en nuestros hijos para que se rodeen, para que se relacionen con otras personas. Aquí está muy de la mano la comunicación asertiva. Entonces, es importante enseñar a nuestros hijos todo este tema de comunicación asertiva, escucha activa, habilidades de comunicación verbal, de comunicación no verbal, porque nuestros hijos a veces no les coincide lo que están diciendo con sus expresiones faciales, ¿cierto? Entonces, debemos enseñarle también la importancia de la comunicación no verbal. De pronto, en esa edad de la juventud, vemos mucho el tema de hacer mala cara, de torcer la cara, de tener gestos faciales que indican lo contrario a lo que quizás me está diciendo. Entonces, vamos de visita donde la abuelita y él está haciendo mala cara, y le preguntamos, ¿estás aburrido? No, pero su cara no concuerda con sus palabras. Entonces, importante enseñarles la coherencia entre nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y el tema de la escucha activa, que ya lo habíamos visto. ¿Qué hacer con este tema de las habilidades sociales? Lo que sé que cada uno de ustedes ha estado haciendo, porque sé que Academia Homeschool les promueve el buscar esos espacios de socialización de nuestros hijos, el buscar esos espacios donde nuestros hijos puedan interactuar con otras personas. Sabemos que la familia, obviamente, es un espacio de socialización, el principal, pero también es importante que ellos puedan socializar en otros entornos y con otras personas. El homeschool, de hecho, brinda ese beneficio, que no solo socializan con personas de su misma edad o con pares de su misma edad, como sucede en colegios tradicionales, sino que el homeschool les permite interactuar con personas de todas las edades. Yo recuerdo a mi hija, que ella ya terminó en homeschool y está en la universidad, ella entró en un curso de música y cuando fuimos a ver el coro, el montaje que hicieron, eran personas adultas, eran señores, pero mi hija lograba interactuar con ellos y se sentía a gusto con ellos. Entonces, el homeschool brinda sus matices para que ellos puedan socializar no solo con sus pares, que pues igual es un ejercicio fácil de hecho, sino interactuar con personas de diferentes edades, de diferentes culturas, con diferentes visiones y perspectivas. Entonces, tarea, en este caso, propiciar esos espacios de socialización. Y para terminar, esta frase de Daniel Goleman: todos tenemos un genio emocional dentro al que hay que desbloquear, darle alas y herramientas para alcanzar el bienestar. Todos tenemos ese genio adentro, o sea, ese genio no hablando de una emoción, sino el genio que brilla, el genio que es inteligente, el genio que sabe actuar. Todos tenemos esa asertividad dentro de nosotros. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, a partir de esa verdad, empezar a trabajar esas emociones, a modelar las emociones en nuestros hijos, a moldearlas también, porque acuérdense que las emociones tienen esa plasticidad. Entonces, si tienen esa plasticidad, quiere decir que podemos moldear las emociones, pero también modelarlas, como padres, modelar las emociones en nuestros hijos. Al principio les decía que la educación emocional tiene que ver con esos procesos de aprendizaje emocional. Así que tiene que ver también con que nosotros somos transmisores de ese aprendizaje. Entonces, empezar a trabajar primero nuestras emociones como padres para poder enseñar o impartir en nuestros hijos emociones asertivas, emociones adecuadas. Y bueno, con esto ya terminaríamos. Quiero revisar, sé que hay preguntas en el chat. Quiero saber cómo les pareció. También háganme saber, por favor, cómo les pareció la temática. A ver, voy a tratar de subir. Al principio decía que no me, espero me hayan escuchado durante toda la actividad. ¿No se escucha? Me imagino que el sonido mejoró. El trabajo no me permite en estos horarios. A ver. La parte de contar, está bien que se tenga la expectativa de que un muchacho sepa con certeza qué quiere hacer de su vida. A ver, vamos a leer esta pregunta. Si el cerebro no se desarrolla en su totalidad hasta los 25 años y la parte frontal es la que más tarda en desarrollarse,
Está bien que se tenga la expectativa de que un muchacho sepa con certeza qué quiere hacer de su vida antes de salir del colegio. ¿No se debería esperar un poco más? Sí, se puede esperar. Lo que pasa es que recuerden que una cosa es todo este tema que hablamos del componente biológico y otra también es el entrenamiento que nosotros vamos dando desde pequeños. Entonces, si nosotros, por ejemplo, desde los 11 años vamos cultivando en ellos con pequeñas acciones, vuelvo y les digo, no es que a los 11 ya tengan que tener claro qué van a estudiar, pero, por ejemplo, con el desarrollo de talentos y habilidades, van descubriendo sus afinidades, sus gustos, sus preferencias. Entonces, son pequeñas acciones que podemos ir haciendo desde los 11 años, 12, 13, cosa que cuando lleguen ya a terminar la secundaria, pues ellos ya más o menos tengan una perspectiva. Ahora, ¿pueden tomarse un tiempo para seguir decidiendo? Claro que sí, claro que es válido. No soy partidaria de que ya salen y ya tienen que empezar. No, podemos darles un tiempo. Miren, yo les cuento el testimonio con mi hija. Ella ya tiene 20 años. Ella, desde que empezó secundaria, ella dijo música, porque en mi casa pues hay músicos. Entonces quiero estudiar música y todo el bachillerato la metimos en cursos y le estuvimos promoviendo esa parte musical. Todo el tiempo dijo que música, todo el tiempo. Ya habíamos visto la universidad, ya habíamos planeado una cantidad de cosas. A última hora, les estoy contando, en noviembre, se graduó en noviembre, en diciembre me dijo, mami, ya no quiero estudiar música. Ok, ¿qué quieres? Yo aquí le hice unas pruebas, le apliqué un test, ella siempre pues la parte artística sí la ha tenido muy clara. Finalmente le dijimos, vas a reposar tu corazón, vamos a estar orando, es que es hacer ese acompañamiento, es estar presentes también en esos procesos, ¿no? Entonces, tranquila, tómate tu tiempo, vamos a estar orando y esperemos a ver qué te dice Dios. De hecho, le habíamos dicho, si quieres esperar un año, haces un curso de inglés o de otra cosa mientras que tus emociones se apaciguan un poco para saber qué quieres estudiar. Finalmente en enero nos dijo, quiero estudiar diseño gráfico y para nosotros fue, oh sorpresa, sabíamos que tenía que ver con las artes y de hecho en los test que le hacíamos de orientación vocacional todo apuntaba a las artes y cambió de decisión cuando desde pequeña se le había trabajado. Pero está bien, inclusive yo conozco casos de hijos que empiezan a estudiar una carrera y a mitad de carrera dicen como, no, o sea, me equivoqué. Entonces, si eso va a pasar a mitad de carrera, ¿por qué no tomarnos un tiempo, dejar reposar su corazón, seguir motivándolo, seguir trabajando el tema de orientación vocacional hasta que tomen una decisión? No se tiene que hacer una exigencia de que tengan que tener ya claridad en lo que quieren estudiar. Tomémonos un tiempo, no hay afán. O sea, yo tengo esa premisa en mi vida y la tuve aquí con mis hijos mientras que estudiaron en bachillerato, fue como, no hay afán, no tenemos ningún afán. Listo, Dios es perfecto, es un tema muy importante, muchísimas gracias Sandra, esta charla llega en el momento adecuado, muchísimas gracias. Cuando dices se hizo mal, ¿qué ejemplos podrías dar? Hoy no sé en dónde dije se hizo mal, cómo poder trabajar emociones con mi hijo o cómo educar las emociones. Bueno, creo que les di como algunos tips dentro de cada uno de los componentes para trabajar emociones. Sin embargo, yo les voy a dejar mi número, ahí está al final, en mi número celular, mi página de Instagram, en donde yo subo contenido permanentemente. Ahí está mi celular y ahí están los servicios que yo presto. Los servicios de psicología como consultora independiente, asesoro a familias, pero también hago atención individual a niños, jóvenes y adultos, y el material de psicología que yo pues a raíz de venir trabajando tanto tiempo con padres de familia, pues me di cuenta que me pedían eso que tú me estás pidiendo, cómo puedo trabajar hábitos, cómo puedo trabajar rutinas, cómo puedo, entonces saqué algún material que les facilita a los papás trabajar algunas técnicas de psicología en casa. Entonces ahí está como el material que yo promociono a través de mi página, ahí les dejo como la información. Regla de oro, la empatía, muy bien, que no le hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan. De la bondad en familia, me gustaría comentar el tema de la bondad en familia. Nos quedan 10 minuticos, vamos a seguir respondiendo preguntas. ¿Te parece bien, Álvaro, si nos tomamos este tiempo para responder preguntas? Sí, claro, no hay problema. Bueno, estamos en las 12:20, terminaríamos, en teoría son 2 horas, pues tendríamos de 11, 12 hasta la 1, ¿sí?
Entonces estamos todavía bien de tiempo. Ok, listo. Entonces dice, me gustaría fomentar el tema de la bondad en familia. Yo les di algunos tips, que es buscar como alternativas donde puedan ayudar a familias de fuera con actividades. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, aquí tenemos en diciembre algunas costumbres de compartir con habitantes de calle, algo que mi hija denominó loncheras, me olvidó el nombre, loncheritas, y es llevarle a habitantes de calle. Entonces es como dependiendo la creatividad, también lo que Dios ponga en sus corazones, porque inclusive para ayudar a otras personas debemos tener como esa instrucción de Dios. Entonces, ser guiados por Dios también en la ayuda que van a prestar y empezar a involucrar a sus hijos en esas ayudas. Por ejemplo, un ejercicio que yo recomiendo mucho con hijos pequeños para empezar a inculcar este tema de la bondad con otras personas es hacer la recogida de juguetes. Vamos a regalar los juguetes, pero no los que están dañados, no los que están viejos, sino juguetes que inclusive para ti sean chéveres, o sea, que todavía no quieras soltar, pero que ya no usas mucho. Entonces, irlos también enseñando como a desprenderse de las cosas materiales. Por ejemplo, cuando recogemos ropa en nuestras casas, sucede mucho, pero a nuestros hijos no los involucramos en esas actividades. Lo hacemos nosotras como mamás. Entonces, en esas, por ejemplo, sacadas de ropa que hacemos como el arreglo del closet, decimos esto no me lo pongo, involucrar a nuestros hijos como hoy es la jornada de ropa. Entonces hacer como actividades encaminadas a la ayuda con otras personas. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Ok. Dice Liliana, me gustó mucho y me retó como mamá a tener tiempos edificantes con los chicos. Qué chévere que esto te haya retado. Mis hijos pueden ser voluntarios en tu fundación. Sí, nosotros, pues lo que pasa es que trabajamos es directamente con colegios, no con particulares en cuanto al tema de ¿cómo se llama esto? El servicio social. Entonces, sé que en Homeschool, cuando están vinculados también a algún colegio, también trabajan el tema de servicio social, lo podemos hacer así. Sin embargo, si ustedes me contactan, les puedo indicar cuándo vamos a tener actividades donde puedan involucrarse también como familia. Que tu hija quiere estudiar psicología, qué chévere, Sandra Viviana Buitrago, es una carrera muy linda, pero hay que estar muy tomado de la mano de Dios para discernir, para, como dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo, porque como toda ciencia, tiene algunas cositas que de pronto no compartimos desde nuestras creencias, entonces es aprender a retener lo bueno, a tomar lo bueno y desechar lo malo, pero es una carrera hermosa que le permite a uno servir a otras personas. Mi inquietud es, en ese desarrollo de talentos, si se presenta un inconveniente que marca y cambia la condición de su vida, ¿de qué manera podemos retomar esa motivación o continuar su enfoque de vida? Reevaluar para enfocarse de nuevo. Bueno, de pronto me gustaría conocer un poco más a fondo, pero sé que por temas de tiempo y de privacidad, no sé de pronto a qué te refieres con un inconveniente que marca y cambia la condición de su vida. No sé si de pronto sería a nivel físico o a nivel emocional, algún inconveniente que tuvo. Pero hay un gran beneficio y es que nosotros no tenemos un solo talento, tenemos varios talentos. De hecho, de un solo talento nosotros podemos enfocar. Fíjense cómo en la parte artística que maneja mi hija, se fue por lo artístico, pero ya no lo musical, sino más el dibujo. Entonces, es conocer como el enfoque que tiene y de ese enfoque mirar las vertientes y de acuerdo pues a las capacidades que actualmente tenga, pues irlos trabajando nuevamente. Pero entonces sí me quedo ahí como un poquito coja para responderte porque no sé, pues, cuál fue la condición que lo llevó como a dejar de lado pues su habilidad y su talento. Dice, podemos retomar esa motivación a continuar su enfoque de vida. Lo que les recomiendo es háganlo, o sea, no permitan que la situación o la condición que haya sucedido lo desmotive o dejar así o ya esto, mejor dicho, ya no se puede hacer nada. Motívenlo siempre, o sea, los padres somos también agentes motivadores de nuestros hijos. Recuerden que somos la voz del espejo, entonces callar o dejar simplemente así no está bien.
Excelente tema, muchas gracias. Estos tiempos con nuestros hijos son valiosos. Siempre tener una palabra de Dios y nuestros hijos les servirá con su talento y su don. Gracias a la explicación, es lo mejor que me pudo pasar. No tenía tiempo para estar con mis hijos. Bueno, yo voy a leer más que todo las preguntas. Sí, a nivel físico, sí, a nivel físico. Ok, Martín, me está respondiendo Martín Ruiz, a nivel físico. Bueno, entonces hay que buscar alternativas, o sea, nosotros debemos inculcar en nuestros hijos que ellos tienen las capacidades, aún teniendo algunas barreras, o sea, que las barreras no nos detengan, sino que podamos acomodar el entorno para que esas barreras les permitan seguir avanzando. Entonces, de pronto buscar lo que te digo, dentro de la línea que él le gusta o dentro de lo que él empezó a desarrollar antes de tener este inconveniente físico, que hay similar, que obviamente a él le llame la atención, que él sí pueda realizar, ¿listo? Entonces sí es trabajar mucho el tema de motivación, si está en la edad de la juventud, es muy importante seguir insistiendo como papás, no nos cansemos como padres de insistir en ese tema, ¿listo? No sé si hay más preguntas, creo que hasta ahí llegaron las preguntas. Allí les dejo pues como los datos, la información de lo que requieran, lo que necesiten, cómo desbloquear a un niño de 8 años que en su colegio siempre fue tachado de problemático. Excelente pregunta. Este tema de los rótulos, que es muy común en los colegios. Bueno, ¿hace cuánto lo retiraste? Si me puedes escribir, porque es importante saber qué acciones has tomado cuando estuvo dentro del colegio con este tema de los rótulos y empezar a hablar. Este año lo retiré del colegio, ok, está muy reciente. Entonces, vas a empezar a trabajar todo lo contrario a lo que a él le dijeron. Ejemplo, le dijeron, eres un vago. Entonces, empezar con palabras de afirmación, pero también con acciones, a trabajar en él todo lo contrario a lo que le dijeron, ¿cierto? Entonces, nuestras palabras de afirmación son verdades sobre ellos. También un ejercicio que puedes hacer es lo que yo les decía a ustedes cuando yo no trabajo autoestima, sino que trabajo lo que Dios dice que yo soy. Entonces, empezar a identificar, y esto lo vas a hacer con la Biblia, ¿qué dice Dios que es Él? Este es un ejercicio escrito, porque funciona mucho mejor hacerlo escrito. Por la edad que él está, él pues lo puedes apoyar con dibujos. Entonces, ¿qué dice Dios que eres tú? Si a ti tu amigo te dijo que eras un débil, ¿qué dice la Biblia que eres tú? ¿Qué dice Dios que eres tú? Entonces, buscar el versículo. Por ejemplo, el versículo que dice que Dios se goza en nuestra debilidad porque Él puede mostrar su poder. Entonces, ahí puedes escribirlo, dibujarlo y decirle, ok, podemos ser débiles, está bien ser débiles. De hecho, el ser débiles permite que Dios pueda mostrar su poder a través de nuestra debilidad. Es solo un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo le dijeron, usted es un cobarde, usted es un temeroso, a usted le da miedo todo, usted es una gallina, bueno, como ellos hablan, vamos a buscar un versículo que nos hable de que pues, no somos temerosos. Por ejemplo, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, fíjate cómo es, ni siquiera lo que nosotros queremos decirle, ni siquiera son palabras de motivación que salen de la nada, sino lo que Dios dice de él. Este es un ejercicio muy bonito para hacerlo con los niños y con los jóvenes también, y es hablar las verdades contrarias a lo que me dicen afuera o a lo que yo mismo me puedo decir en mi mente, buscar verdades más profundas que obviamente pues las da Dios. Entonces, te recomiendo empezar a hacer ese ejercicio. Vuelvo y les digo, la palabra de Dios tiene poder y es mucho más que solo palabras de motivación, es realmente empezar a empoderar a tu hijo con esas verdades. Mi hijo al inicio estaba muy motivado con el estudio, ahora en ocasiones no quiere hacer básicamente nada. ¿Cómo vuelvo a motivarlo? Está haciendo homeschool, asumo yo, y no sé hace cuánto comenzó a hacer homeschool y cuántos años tiene. Entonces es importante revisar todos esos aspectos, pero si está joven, digamos en la edad de 11 a 17, 18 años, es importante tomar los tips que te di de automotivación. Trabajar proyecto de vida, mapa de metas. El mapa de metas es una técnica visual que les permite a ellos como plasmar y tener allí esos objetivos o metas
a corto, a mediano e inclusive a largo plazo, puestas y visibles para que lo motiven cada día. Entonces, de pronto retomando los tips de automotivación que les comenté, empezar a trabajar esas pequeñas actividades para que lo motivemos. Recuerden que en la vida y en la crianza de nuestros hijos y en psicología y en todo, son pequeñas acciones que sumadas nos van a dar un objetivo. Entonces, no menospreciemos, así como leíamos al comienzo, no tengamos en poco el hacer, por ejemplo, una actividad como, hay una carta, pero es que una carta que va a cambiar a mi hijo. Háganlo, porque esa pequeña acción sumada con otras acciones va a lograr llegar al corazón de sus hijos y transformar. Entonces, no tengan en poco pequeños ejercicios, pequeños tips, pequeñas actividades, porque sumadas van a lograr el objetivo. Entonces, mamita Olga Páez, te recomiendo revisar, de pronto les compartirán, me imagino yo, el link para volver a verla. En el tema de automotivación, habían algunos tips que puedes tomar. ¿Qué me recomiendas cuando mi hijo es hijo único, está en homeschool y con el tema de COVID lleva mucho sin contacto con más niños? ¿Me puedes recomendar grupos, equipos o técnicas para buscar? Ok, en Academia Homeschool sé que les pueden brindar esa orientación. Yo por mi parte lo que hice fue, y lo que hago con mi hijo, mi segundo hijo, es buscar sobre todo que tengan afinidades en talentos, ¿no? En cuanto a los talentos. Entonces mi hija que en música, pues obviamente todo lo que tuviera que ver con grupos de música, talleres de música. Entonces buscar sobre todo espacios que tengan que ver o que sean afines a los gustos que tu hijo tiene. Pero muy seguramente Melissa y Álvaro te pueden orientar en cuanto a temas de espacios de socialización específicos. Lo que yo te puedo recomendar a nivel general es esto que te digo, buscar espacios afines a lo que le gusta a tu hijo. Entonces, si es pintura, si es plastilina, o sea, hay muchos pequeños grupos o pequeños cursos que él puede tomar y puede socializar. Obviamente, pues el tema del COVID fue algo que nos detuvo a todos y que hizo que nos quedáramos en casa. De pronto ahorita que se reactivan ya podemos empezar a trabajar un poco más este tema de socializar en entornos fuera de casa. Desde primero, lleva 2 años, tiene 7 años. Creo que esta era la mamita Olga. Motivado, ok, listo. Pero ya te había dado respuesta, tiene 7 añitos. Entonces, sí, lo que pasa es que con estas edades ahorita de 7 años, desde primero, lleva 2 años, tiene 7 años. Ok, estas edades pequeñitas, a nosotros como papás nos toca ser muy recursivos en el tema de homeschool, y sé que también lo han hablado en Academia Homeschool, ser muy recursivos y buscar todos los recursos que tenemos a la mano y que nos puedan ofrecer y que podamos adquirir, porque hay que ser muy creativos en esta edad. Digamos que más grandecitos son un poco más autónomos, pero sí también se trata de un tema de recursividad, de creatividad. Entonces, que Dios te dé toda la creatividad para empezar a promover también esa creatividad en tu hijo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Lo que hago y las consecuencias que tiene. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo de 8 años a comprender esa relación entre lo que hago y las consecuencias que tiene? Hay un cuadro de los que yo tengo allí, pero antes de explicarle lo del cuadro, algunas cosas básicas que podemos hacer es en cuanto al tema de consecuencias, de explicar las consecuencias. Pero es que no es solo explicar las consecuencias, sino ser congruentes hasta el final con las consecuencias. Yo les explicaba la vez pasada que hay un vacío allí. Primero, hay un tema de temor en disciplinar a nuestros hijos, ¿cierto? La disciplina hoy en día, ¿cómo la aplicamos? Con el tema de las consecuencias. Pero hay un cierto temor de los padres por ese tema, porque de repente, pues como que le aclaramos a nuestro hijo, bueno, por ejemplo, si tú no recoges los zapatos, les estamos enseñando el hábito del orden. Si tú no recoges los zapatos, la consecuencia va a ser esta. Y resulta que al siguiente día él no recogió los zapatos. ¿Qué hacemos nosotros como papás? A veces es, ay, ok, ¿para qué me desgasto? Venga, yo lo recojo, le digo un par de cosas, pero igual yo se lo recojo y quedó allí el tema. Entonces, con el tema de las consecuencias es bien importante ser congruentes. Que lo que yo diga, lo haga.
Entonces, si yo le dije a mi hijo que la consecuencia por no hacer esto era esta, y él no lo hizo, yo aplique esa consecuencia, porque de lo contrario le vamos a dar un mensaje equivocado a nuestro hijo, sobre todo en la edad que tú me dices que tiene 8 años, entonces le vamos a empezar a dar mensajes equivocados. Si yo lo digo, yo debo honrar mi palabra, o sea, yo soy el primero como papá que debo honrar mi palabra, y si yo lo digo, lo cumplo, y si no, mejor no me pongo a hacer advertencias. Entonces, con el tema de las consecuencias, eso es bien importante, ser congruentes. Y les iba a explicar, hay un cuadro, el cuadro de logros, que es el primero que ustedes ven ahí que dice Isabela. Ese cuadro de logros maneja la técnica de economía de fichas, que es una técnica que se usa en psicología, que trabaja el reforzamiento positivo. Entonces, me escribía alguien la vez pasada en la reunión que tuvimos, pero eso no es como comprar a nuestros hijos, es una técnica de psicología y lo que hace es reforzar una conducta a través de una recompensa. Obviamente, esto no se va a hacer todas las veces, sino que es mientras se forma un hábito en ellos. Pero les explicaba yo dos cosas. Primero, que cuando nosotros, inclusive de adultos, esta técnica se usa porque cuando nosotros trabajamos, a nosotros nos pagan un sueldo. Y eso de alguna manera es una recompensa a nuestro trabajo. Lo otro que les explicaba es que inclusive hay empresas donde tienen este tema de el cuadro del mejor empleado del mes. Esa es técnica de reforzamiento positivo. Se busca reforzar una conducta recompensándola. Vuelvo y digo, no es algo que se vaya a usar siempre, sino mientras se adquiere el hábito. O la técnica busca ser usada mientras se adquiere un hábito. Y lo segundo que yo le decía a esta mamita es como, ok, entonces tú qué prefieres? O sea, si el niño no está obedeciendo, el niño no está teniendo ese hábito de, por ejemplo, cepillarse los dientes. Es que me cuesta y no se los cepilla y no se los cepilla. Ok, ¿prefieres entonces la cantaleta o prefieres entonces inclusive el golpe o lo que usen como técnica a usar una técnica que es una técnica de psicología que finalmente es casi que funciona como un juego y que, como les digo, no es para siempre, no es que yo les voy a estar premiando hasta los 18 años todo lo que hagan. Entonces, esta es una técnica que ustedes pueden encontrar si la buscan, que se llama economía de fichas, y lo que hacemos es tener ciertas conductas específicas que no están logrando hacer y empezamos a trabajar con reforzamientos o reforzadores inmediatos, que son las estrellitas que ustedes ven allí. ¿Cuál es la idea? Que ponemos las responsabilidades y semanalmente las empezamos a como evaluar con nuestro hijo o retroalimentar. Entonces ahí están todos los días de la semana. Resulta que el lunes era me cepillo los dientes. El lunes por la noche le vamos a decir cómo te fue con la cepillada hoy. ¿Te lo cepillaste? Sí, me lo cepillé, estrellita. Y así todos los días hasta el domingo. Cuando llega el final de semana, previamente tuvimos que haber acordado con ellos como, ok, si tú en la semana obtienes tantas estrellitas, vas a obtener un premio. Entonces, lo que yo hice cuando lo implementé con mis hijos y lo que yo recomiendo a los papás trabajar es como una tienda. Entonces, en esa tienda solo se puede comprar con estrellitas, ¿sí? Para que no se vea de pronto los que dicen, no, es que ahí los estamos enseñando a que todo tiene que ser premiado. No, entonces vamos a trabajar con una tienda que nosotros vamos a tener en una bolsita, en una cajita, y entonces ustedes les dicen a sus hijos, para comprar en esta tienda vas a pagar con estrellitas. Si tú tienes, no sé, si tuvieron, digamos, 2 responsabilidades en el tablero, en teoría tendrían que haber obtenido 14 estrellas con los 7 días. Si tú tienes 10 estrellas, puedes comprar el chocorramo, un ejemplo. Si tienes tantas estrellas, puedes comprar el huevito Kinder. Entonces, es como eso, como trabajarles a través de la motivación. Obviamente, esta técnica se debe reforzar con palabras de afirmación. De hecho, la técnica original trabaja caritas tristes, caritas felices. A mí no me gusta trabajar con caritas tristes, perdón. Entonces yo les pongo, en vez de la estrella, cuando no hacen la conducta, lo que yo pongo es una frase motivadora que dice, lo vas a hacer mejor a la próxima. Entonces, esta es una técnica que se llama economía de fichas que pueden implementar, que también sirve para el tema de consecuencias, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no va a haber una consecuencia negativa, simplemente no va a obtener una consecuencia positiva, que es obtener una recompensa. Entonces, esa es una manera de poder trabajar el tema de consecuencias. Listo. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Mentira, sí.
¿Puedo hacer una pregunta por el micrófono? Sí, sí puedes hacerla, Sara. Entonces no sé si te pueden activar micrófono o tú lo puedes activar solita. Vamos a ver si te ¿A activa quién es para micrófono. activarle? Espérame a ver si... Sara. Ah, espérame que perdí el chat. Sara Rodríguez Jardín. Sara, de pronto intenta activar micrófono. Mira a ver si que de pronto ya lo intente Ya, ahora. ahora sí. Ok, Ya, ahora sí. listo. Muchas gracias. Vale, te quería preguntar una cosa. Lo que pasa es que mi niño de 8 años, él desde que está en el colegio, desde que entró el primer año de jardín hasta que estuvo en segundo, pues que fue el último año que ha estado en colegio, siempre, bueno, yo fui la que hice la pregunta de cómo desbloquearlo después de que ha sido etiquetado como problemático. Entonces quería preguntarte si ese caso puede ser de pronto la razón por la que él a veces reacciona. A ver, te comento. Él tiene un hermano menor y a veces él, por ejemplo, no sé, jugando o algo es brusco con su hermano, entonces lo regaño, ven, eso no se hace, tal cosa. Y la reacción de él es supremamente exagerada, supremamente. Entonces empieza a decir, yo soy un mal hermano, yo no debería estar vivo. Y para mí ha sido pues bastante pues, chocante escucharlo decir eso. No sé si de pronto esto que pasó en el colegio, que todo el tiempo a mí me estaban llamando desde que tenía 3 años, me llamaban, ay, ven, es que él no deja prestar atención en clase, es que él además hace que los demás compañeros no presten atención, él todo el tiempo está hablando, él esto, lo otro, es que el niño no sé qué. O sea, siempre lo estuvieron catalogando de esa manera y digamos que durante los años que estuve en el colegio yo no, yo decía, bueno, sí, él a veces es muy preguntón, él a veces interrumpe mucho, entonces le decía, ven, trata de mejorar en esto, tratamos de implementar, por ejemplo, lo del cuadrito de las estrellitas y eso para que él fuera mejorando. Esto lo hice como unas 3 veces porque, o sea, en diferentes años. Pero aún así, pues me sorprende que él a veces se toma las cosas como con demasiado. Yo, o sea, yo jamás le he dicho, tú eres un mal hermano o no deberías estar acá, jamás. Eso se ha escuchado en su casa. Pero yo no sé él de dónde saca esas ideas de que es que entonces yo soy lo peor y soy el mal hermano y no debería estar vivo. Además, tiene 8 años, me parece, pues me alarma que tan pequeño ya salga con esas cosas. Ok, listo. Entonces, gracias por compartirnos, Sara. Bueno, detrás de toda conducta, yo se los decía, detrás de toda conducta que un niño hace, de una conducta desadaptativa o de ese tipo de conductas, hay cantidad de sentimientos, emociones, situaciones, vivencias. Una de ellas puede ser la del colegio, puede ser, pero también hay que revisar contexto familiar, por ejemplo, o historia de vida, que obviamente pues no lo vamos a hacer en este momento porque pues hay que revisar componentes que son muy personales. Entonces, sí es importante y pues sería irresponsable de mi parte decirte a ti, sí, eso es por el colegio, eso definitivamente fue el colegio. Claro que influye, el tema de las etiquetas es un tema muy fuerte para los niños porque en la edad que está tu hijo, ellos creen todo lo que los demás le dicen. Entonces, seguramente las etiquetas se le quedaron grabadas en su memoria y ese, como la acción que ustedes como padres deben tener en este momento es retirar esas etiquetas y, como te decía, empezar a implementar otro tipo de ideas en su corazón y en su mente. Pero es un trabajo que también va a tomar tiempo. Entonces, vuelvo y te digo, sería irresponsable de mi parte decirte, sí, eso fue el colegio. Sé que tiene que ver, mucho que ver, pero también hay que revisar otros componentes, ¿no? Entonces, estilo de crianza, dinámica familiar, inclusive el nacimiento, si él es mayor o menor, creo que me dijiste que era el mayor. Todos esos factores hay que verlos para empezar a trabajar o a diseñar un plan de trabajo que permita como orientarlo nuevamente y encaminarlo. Casi que se puede hablar de maltrato psicológico por parte de sus compañeros, de un tema de bullying que obviamente a él le afectó, pero pues no nos vamos a quedar allí, sino que es hora de empezar a actuar y hablar otras palabras en él, porque es que ¿cuál es el mecanismo de defensa de los niños? La agresión.
¿cierto? Entonces por eso se pone agresivo en su casa a pesar de que está en un entorno seguro. Porque le quedó, acuérdense de los caminitos que se trazan en el cerebro. Entonces le quedó el caminito trazado de que él debe responder de forma agresiva cuando se le está atacando. Y se queda eso ahí metido en el cerebro. Entonces, importante empezar a trazar otros caminos en su cerebro para que empiece a tener otro tipo de actuaciones. Con el tema que me decías que implementaste el cuadro de la técnica de economía de fichas, es importante, me decías, lo hice como 3 veces, es importante darle continuidad a esos procesos, ¿sí? No es un tema, porque acuérdate que se trata de implementar nuevos hábitos, y un nuevo hábito no se implementa en una semana, o en 3 días, no, esos hábitos hay que trabajarlos constantemente. Entonces, pues es como lo que te puedo decir así con la información que me brinda, pero habría que conocer más de su historia de vida. Un poco más delicado, él es un poco brusco. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo de 12 años a ser un poco más delicado? Él es un poco brusco. Estuvo en colegio presencial, Adriana Forero. Perdóname, Paula, yo hago una claridad. Precisamente aquí tenemos, Paula nos puso sus puntos de contacto. Si quieren ya algo más personal, algo más que pueden contactarla y pueden contar con ella, porque ese es su oficio, es su vocación y pueden aprovechar para que los pueda orientar. Muchísimas gracias. Sí, la idea es que me puedan contactar en temas que tengan que ver con orientación desde psicología para familias, para conductas como las que de pronto me están contando, porque de pronto por aquí me quedo corta en información, puedo dar una respuesta equivocada al no tener más información, pero también pues se entiende que por tiempo y por privacidad no podemos contar más historia. Entonces, cualquier cosa, ahí están mis números, la página, cómo le enseño a mi hijo de 12 años a ser un poco más delicado. Lo mismo, es que esas preguntas, digamos que responderlas así por encima, habría que mirar, por ejemplo, quién está modelando esa parte, esa figura paterna, si él vive con su papá, cómo son los comportamientos de su papá, no que su papá sea agresivo, obviamente no estoy aquí sin tener información, pero es bien importante ese modelamiento que le estamos dando en el trato. Si el papá, digamos, tiene comportamientos normales de ser tierno, entonces reforcémoslos aún más, o sea, reforcemos esos comportamientos en ser más delicado, tratar mejor a las mujeres, o sea, reforzándolo aún más, llevándolo un poco más a ser conscientes al papá. Si vive con el papá, vuelvo y te digo, quedo corta en información, pero si vive con el papá y tú dices, no, pero el papá es bien, o sea, él trata a todo el mundo muy bien y muy respetuosamente, entonces modelar de manera más consciente, ¿sí? Entonces, ya no solo como, él es así, ya el papá es bien, ya, sino ser más consciente de, estoy modelándole a mi hijo el trato a las demás personas. Te preguntaba si había estado en colegio, porque lo que pasa es que cuando los niños están en un entorno con más niños, sobre todo en los colegios donde hay muchos niños por salón, ellos tienen esa tendencia a volverse agresivos como mecanismo de defensa porque su entorno les exige tener ese comportamiento para poder sobrevivir. Acuérdense que hablábamos que toda emoción busca la supervivencia. Entonces, aunque no nos van a matar, lo que nuestro cerebro está diciendo es como alerta, aquí toca actuar así para poder sobrevivir. Entonces se queda esa costumbre en los niños de ser agresivos porque quedó allí marcado como un hábito. Entonces es bien importante empezar a trabajar, a deshabituar al niño de esas costumbres y habituarlo a nuevos comportamientos. Allí también puedes trabajar el tema de economía de fichas, de pronto en el trato con las personas, el tono de voz que él usa. Bueno, pequeñas acciones, vuelvo y digo, no es la gran acción. Este cuadro de logros también les iba a recomendar eso. Este cuadro de logros debe tener acciones pequeñas, o sea, y claras. Yo no puedo poner como en la economía de fichas como portarse juicioso. No, porque un niño hay que explicarle qué es portarse juicioso. Entonces, por ejemplo, en tu caso, no ser brusco. No, yo debo tener pequeñas, o sea, el no ser brusco es el gran hábito, pero detrás de ese gran hábito hay pequeñas acciones. Entonces, el cuadro de logros no te va a funcionar poniendo el gran hábito, no ser brusco, sino que debo desmenuzárselo a mi hijo. Entonces, por ejemplo, usar el tono de voz adecuada,
no decir palabras de alto contenido emocional. Obviamente no se lo vamos a poner hacia el niño, sino que le vamos a decir usar palabras amorosas. Y entonces, esa técnica de economía de fichas es muy funcional también cuando la hacemos de manera permanente, pero también cuando desglosamos o desmenuzamos ese gran hábito en pequeñas acciones. Entonces te recomiendo trabajar en ese tema para habituación o para empezar a implementar una nueva conducta en él, el tema de economía de fichas, pero con acciones claras. No sirve portarse juicioso o no ser brusco, no. Desmenuza esas acciones en acciones más pequeñas y más claras para él. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a dejar así. Listo, no sé, ya pues yo me despido y obviamente pues los dejo con Álvaro de la Academia Homeschool. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Yo amo trabajar con familias, es mi llamado y es mi propósito de vida y me hace feliz trabajar con familias. Amo poder orientarlos desde la experiencia que tengo, pero también desde lo que Dios ha depositado en mí. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar atentos y atentas y cualquier cosa, ahí quedan mi contacto para lo que requieran. Muchísimas gracias a Academia Homeschool también por la invitación, por tenerme presente. Yo los amo, soy, mejor dicho, seguidora de Academia Homeschool. Así que muchas gracias también por la labor que ustedes están haciendo en pro de las familias. No, Paola, no, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación y pues que fue una manera muy rápida, muy ágil. De verdad que te agradecemos mucho eso, que hayas tenido dispuesto. Menos mal que tú tienes tus temas muy claros y muy bien preparados. Bueno, padres, entonces no siendo más, les recuerdo que esta sesión de webinar queda grabada y la estaremos enviando a sus correos más adelante, en unos días. Entonces, pues que el Señor les bendiga y seguimos en contacto y nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias, Paula. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones también.